de cerca. Credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Muy buenos días, ¿cómo están mis estimados amigos? Gracias por acompañarnos en el programa de cerca de esta mañana. Hoy vamos a conversar con Jorge Urbina, él es el director ejecutivo del IEGES, que es el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador. Vamos a ver un poco el panorama. IEGES fue un ente observador en este pasado ejercicio democrático. ¿Qué fue lo que se observó? ¿Cómo estuvieron las elecciones a nivel de participación, pero también a nivel de incidencia de la gente? Hemos hablado muchísimo, por ejemplo, del papel de los medios de comunicación en todo este proceso, pero también al final las redes sociales que han tomado protagonismo. Incluso las encuestas últimas estaban dando o considerando como resultado que más del 27, 28, 30% de cómo la gente estaba recibiendo el mensaje electoral lo estaban viendo a través de las redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter. Twitter en un segmento muy selectivo y Facebook un poco más de masas. Todo eso obviamente es un punto de análisis porque se han roto muchos esquemas, muchos paradigmas en cuanto a las campañas electorales. El impacto, por ejemplo, de los medios de comunicación tradicionales al momento de la elección. ¿Vea? Yo recuerdo en otras ocasiones, por ejemplo, donde a eso de la 1 o 2 de la tarde, prácticamente los medios de comunicación llamaban a la gente a salir a los votos, a salir a las urnas. Ahora lo hizo Nayib Bukele, ¿verdad? A eso de la media tarde, para invitar a la gente que no se quedara en la casa, que fuera a votar, porque se preveía que la elección estaba bastante, digamos, incierta. En la medida en que la gente no iba a las urnas, también podía generar que los partidos más grandes tuvieran la ventaja en comparación a Nayib Bukele. Fue todo lo contrario. Entonces, se han roto muchos paradigmas. Hoy, esta mañana, lo vamos a abordar de esa manera. Jorge Urbina, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que sí es importante. A mí me gustaría quizás en este análisis que lo viéramos, digamos, como en esta mesa que tenemos en tres momentos. Lo que fue la fase previa a la convocatoria de elecciones, dentro de lo que es la convocatoria de elecciones, que es dentro del proceso electoral, que es desde la convocatoria de elecciones hasta el escrutinio final, y cuáles son realmente las perspectivas y expectativas postelectorales. Y como comentábamos al principio, realmente este proceso electoral ha roto una serie de tabúes. Yo creo que es importante que nosotros reflexionemos, porque a mí me parece que no hay que tener memoria corta. Todo el proceso preelectoral fue un proceso, es decir, tortuoso, difícil. Especialmente se la pusieron cuesta arriba al candidato Nayib Bukele. Uno debe de reconocer fríamente que hubo toda una estrategia para impedir que Nayib Bukele fuera candidato a la presidencia de la República. Sí. Es evidente la cantidad de demandas en contra de Nayib Bukele, la campaña negativa en contra de su persona, la tardía inscripción del partido Nuevas Ideas, la cancelación del partido Cambio Democrático, hasta el desenlace en una decisión que yo le he considerado audaz políticamente, de la incorporación de Nayib Bukele al partido Gana y su postulación como candidato a la presidencia. Pero todo este esfuerzo daba la impresión que había una claridad, tanto del partido Arena como del partido FMLN, de impedir realmente la inscripción de la candidatura de Nayib Bukele. Y eso yo creo que, especialmente por algunos analistas, incluso yo lo dije un día de estos, el lunes vi a Lorenzana en un canal de televisión con un análisis muy contundente, pero con una fase que se le olvida a Lorenzana, todo esto es pasado previo al proceso electoral. Es bueno que se llame la cordura, a la reflexión, a tirar puentes, a construir una visión de país compartida. A mí me parece, y desde el IEGES, que es importante unir a este país que está despedazado, ¿verdad? Es importante dar por superada la derrota
no solo del bipartidismo, porque este proceso electoral no solo significó la pérdida contundente de Arena y del FMLN, y digo contundente porque Nayib Bukele sobrepasa al FMLN en más de 1 millón de votos y cerca de 600,000 votos Arena, pero también es significativamente importante que el partido PDC, que estaba en la alianza con Arena, saca únicamente 8,200 votos, el Partido Democracia Salvadoreña 2,742 votos y el PCN 22,000 votos, con una pérdida de aceptación electoral impresionante. Bueno, casi el partido Vamos, que va entrando a la palestra política electoral, hace 20,763 votos, casi el partido Vamos se convierte como en la cuarta fuerza del país. Pero toda esta fase preelectoral, que yo creo que sí debe ser objeto de reflexión, porque cuando hablamos de fortalecimiento democrático implica el respeto de la institucionalidad, el respeto del marco legal, el respeto a la opción de cualquier ciudadano de optar a un cargo público, de pertenecer a un partido político, y esta fase preelectoral sí hay que destacarla, no se jugó con la transparencia ni con la limpieza que hubiera demandado esta incipiente democracia salvadoreña. Jorge, digamos, regresando obviamente a la previa electoral, a la previa de la campaña, perdón, a la previa de las elecciones, eso, ¿podríamos ver secuelas post elecciones? Bueno, yo creo que, ¿por qué es importante este análisis? Porque está íntimamente vinculado a lo que nosotros en el IEG consideramos lo post-electoral. Fíjate que voy a hacer una primicia. En el IEG estamos organizando lo que va a ser la 4ª Jornada Internacional de Juristas en El Salvador, para el mes de mayo, y el tema de esa 4ª jornada va a ser la inserción de El Salvador al siglo XXI. Es decir, es un evento que lo que pretende es analizar realmente qué pasó en la transición democrática y qué pasó en el periodo de posguerra, porque da la impresión que toda esa transición democrática sirvió para fortalecer grupos de poder económico y político y en ningún momento logró el fortalecimiento, es decir, de los ciudadanos, de superar la marginación, la pobreza, la exclusión, el problema de la inseguridad. Entonces, esta cultura de cooptar la democracia, de cooptar la economía en el proceso de transición democrática que vamos a analizar, porque esto nos debería de llevar a analizar cuál es el nuevo sujeto político en la realidad salvadoreña. Ajá. Movimiento social, partido político, actores individuales. Este proceso del análisis de lo postelectoral y dar por superado, como lo dijo muy bien Nayib Bukele y lo ha repetido reiteradamente Félix Ulloa, es el momento de dar por superado el tema de la posguerra. Amarrar toda esta transición y consolidar la transición democrática después de este proceso electoral en un nuevo gobierno que genere esperanza, compromiso y un gran reto para los partidos y para el presidente. Es importante también analizar la conducta que se dio previo a las elecciones, que está íntimamente vinculada a una conducta que se ha dado en los últimos 20 años de cooptar el Estado en función de intereses públicos, de intereses privados, que no ha permitido consolidar la democracia y transitar hacia una transición democrática en El Salvador. Entonces nos parece que desde el punto de vista del tema de la cultura política, que en el IEG es un tema de nuestro interés, sí es el momento de hacer los análisis, porque no se vale que hoy llamemos a la cordura, no se vale, señor Lorenzana, que hoy llame usted a la cordura, que hoy llame a reglas limpias, es decir, que llame a la integración de todos, cuando realmente, es decir, ha habido el FMLN, Arena y otros grupos de poder económico realmente no han jugado en los últimos 20 años de la misma manera. Pero sin embargo, yo, que no estoy hablando a nombre de ningún partido político, sino que a nombre de un instituto de estudios jurídicos, sí nos parece importante hacer esta reflexión, porque todos debemos de hacer esa catarsis y todos particularmente debemos de ir a un encuentro nacional que nos permita, miren, dar por superada los niveles de pobreza. Yo ponía un ejemplo. Cuando se decía en el marco de la campaña que Nayib Bukele no tenía programa de gobierno y presentó una serie de ideas muy, muy interesantes. Cuando en el programa de gobierno que se llama Cuscatlán, Nayib dice
una apuesta estratégica a la zona norte del país y otra apuesta estratégica al sur, esas uno pudiera decir no son ideas nuevas. Pero el enfoque, por ejemplo, cuando se habla de los creo que 23 municipios donde se concentra el 75% de la extrema pobreza del país, y dice Bukele, a esos municipios les vamos a hacer una apuesta estratégica y es factible que en 5 años logremos sacarlos de la extrema pobreza. Ese enfoque es un enfoque novedoso, práctico, porque si todos contribuimos al desarrollo de esos 23 municipios, estaremos superando el 75% de la extrema pobreza en El Salvador. Entonces, ahí es donde uno cree que sí encuentra la gran posibilidad de construir una estrategia de país, de visión de país, que nos permita, miren, yo he tenido la oportunidad en los últimos meses de ir a muchos municipios, incluso muchos no conocía, y las condiciones de marginación y de pobreza de la gente. Tuve la oportunidad de estar en la Isla Méndez, por ejemplo, y un saludo a esa gente, es decir, muy trabajadora, que lo que ellos han estado demandando por años es una rampla como de 200 metros para poder meter las lanchas al estero. Es una cosa pero tan insignificante y nadie le ha puesto la importancia que eso se merece. Cuando uno ve las condiciones, es decir, de los sanitarios, del agua potable, de las casas, de la gente, de la pobreza, es decir, el país, el que no lo quiera ver, es decir, lo hace por malicia o por ignorancia, pero el país requiere de toda nuestra energía para que saquemos a los salvadoreños adelante. No es posible realmente que después de 29, 30 años del conflicto sigamos nosotros hablando, es decir, de los niveles de marginación y de pobreza de El Salvador, y principalmente que sigamos negando una realidad que es una apuesta estratégica del país, que es la comunidad de salvadoreños en el exterior. Es decir, gente más linda como esa, mire, yo he visto volcados a los salvadoreños en el exterior de cara a este proceso electoral, no solo en el tema de la incidencia política, no solo en el tema de la promoción del voto, es gente que se ha puesto las pilas y ha decidido hacer una apuesta estratégica, no como dicen ellos a que les den un hueso en el gobierno. Ellos quieren tener hoy capacidad de incidir en la toma de decisiones. 5,000 millones de dólares en el año de remesa, es decir, no es poca cosa, es casi el equivalente al valor del presupuesto nacional del país. Y sin embargo, ese 30% de nuestra población que ni siquiera, que es uno de los efectos más perniciosos de este proceso electoral, que ni siquiera les hemos dado la total facilidad para que puedan votar. ¿Cómo te explicas que de 300,000, casi 300,000 personas que están viviendo fuera del país, que tienen capacidad de votar, solamente se pueden empadronar alrededor de 6,000? Simplemente porque hay un doble empadronamiento, que incluso hay una demanda de inconstitucionalidad porque ellos les exigen estar en el registro, pero además un reempadronamiento de acuerdo a su lugar de vivienda en el exterior. ¿Cuál es el temor? Como dicen, ¿cuál es el miedo? Que esos 300,000 salvadoreños, es decir, puedan participar de la toma de decisiones. Claro, ese grupo importante en estas elecciones jugó un papel estratégico, porque muchos que no pudieron mandar el voto vinieron, Hilson, cientos de salvadoreños, miles vinieron a votar. Si el aeropuerto había más movilidad que en las fiestas de Semana Santa o de Navidad, vinieron miles de salvadoreños a votar, comprometidos. Y además de eso, hicieron otra cosa más audaz, movilizaron a sus familias desde los Estados Unidos. Les hablaban, papá, ya fue a votar, tiene que ir a votar. Incluso les decían por qué partido deberían de votar. Entonces, este proceso de calmar las aguas, de construir puentes, es decir, de transitar, que todos contribuyamos a transitar en un fortalecimiento democrático, es responsabilidad y tarea de todos. Tampoco se vale que uno hoy esté demandando, por ejemplo, ayer escuchaba a Ernesto López del Canal 21 decir, el problema principal de este gobierno es el tema de las pensiones, ¿verdad? Y casi diciendo, miren, en estos primeros 100 días se debe de resolver. Yo creo que hay que tener un nivel de responsabilidad también en lo que uno afirma. Hay temas que no se van a resolver en 100 días. Y especialmente temas como el tema de las pensiones, que requiere reforma legislativa, que no es una atribución directa del órgano ejecutivo, es una atribución de la Asamblea Legislativa, si son ellos los que hacen la reforma.
Y también debemos de tener mucho cuidado para no generar falsas expectativas que el nuevo gobierno que toma posesión el 1 de junio va a llegar con el 50% del presupuesto gastado, ¿verdad? Porque el presupuesto general de la Nación, que ya está aprobado y que está siendo ejecutado por el gobierno de Sánchez Serén, en junio va a llevar la mitad, y lo que va a poder ejecutar de ese presupuesto van a ser 6 meses. Eso va a requerir que cualquier apuesta a programas nuevos, a solución de problemas, a solución de compromisos que pudieran existir, va a requerir de recursos nuevos, pero que posiblemente en los primeros 6 meses de gobierno va a ser más difícil. Sin embargo, una cosa uno debe estar seguro: Nayib Bukele ha demostrado no solo juventud, sino también audacia, ¿verdad? Y yo creo determinación, y yo creo que, como lo ha dicho la gente en todo el país, la gente ha dicho, así como esa frase de devuelva lo robado se hizo importantísima en la campaña, pero también hay otra que casi no se dice públicamente, pero que ha sido una constante a nivel nacional, y es: no nos vayan a defraudar, por favor. Este gobierno representa como la última gran esperanza de los salvadoreños. Yo tengo la confianza de que esa frase de no nos vayan a defraudar va a estar siempre en la mente de Nayib Bukele y de Félix Ulloa, y eso va a permitir realmente que este país empiece a ver una mayor esperanza, una mayor luz, pero también un mayor compromiso con la democracia, más trabajo, más seguridad. Entonces, todo este panorama es importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros nos desesperamos, si nosotros pensamos que las soluciones son en el cortísimo plazo, estaríamos cometiendo un error. Y de igual manera, a mí me parece que también es importante en esta primera valoración, también cuál es la responsabilidad de los partidos que han perdido. Porque yo escucho a Ariana y al FMLN que van a cambiar sus direcciones. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, ver en estos partidos, particularmente en el FMLN, que su dirección dijera: deponemos los cargos y nombramos una comisión de transición que convoca a elecciones. Pero eso que las mismas cúpulas de los partidos van a administrar el proceso electoral, es decir, empezamos mal, digo yo. Pero en todo caso, estos partidos que tienen responsabilidad en la Asamblea Legislativa, yo no veo como una amenaza cuando ha dicho Félix Ulloa, bueno, tienen un compromiso estos partidos. Y Bukele dice: los partidos que no voten por las propuestas que van en función y en beneficio del pueblo, pues van a recibir un castigo electoral en el 2021. Eso no es una amenaza, eso es una realidad. Es decir, el mapa, Gilson, el mapa electoral es impresionante. Realmente triunfó electoralmente en los 14 departamentos, en más de 190 municipios. Es decir, como hemos dicho, saca Bukele 1.434.000 votos y el FMLN 389.000. Es impresionante. Solo en el municipio de San Salvador obtuvo 479.000 votos, más de lo que sacó el FMLN a nivel nacional. Nayib Bukele y la concertación de partidos de Gana, Nuevas Ideas y Cambio Democrático superen casi 600.000 votos a Arena. Ese es un mensaje que a mí me parece que es contundente e importante, y no puede haber soberbia ni prepotencia. O los diputados en la Asamblea Legislativa se ponen en función de legislar en temas que favorecen a una estrategia de visión compartida, a una estrategia de impulsar un programa de gobierno. En otras palabras, si no están dispuestos a darle la oportunidad, la última oportunidad a este país, porque venimos cansados realmente del desastre de los partidos políticos, de la corrupción. Miren, es vergonzoso lo que uno está escuchando en redes sociales de los niveles de nepotismo. Uno hablaba de la familia, por ejemplo, del presidente de la República en el gobierno, hablaba de la familia, pero es que es una cantidad de funcionarios que están siendo develados. Entonces nos parece que eso debe de terminar. Y esto la gente no lo debe de ver como una crítica mordaz, esa es la realidad en la que hemos vivido. Entonces, este panorama electoral sí le da la solvencia moral al nuevo gobierno de demandar responsabilidad y seriedad a los partidos políticos. Entonces, en alguna medida, yo sí creo que este resultado, que es inobjetable, y que el día de mañana entregan las credenciales ya para declarar
presidente y vicepresidente electo, tanto a Nayib Bukele como a Félix Ulloa, me parece que sí le plantea una presión a los partidos de oposición a jugar con seriedad, con responsabilidad en función del país. Si ellos no lo hacen, si ellos no explican del porqué de su conducta, el pueblo salvadoreño, así como lo hizo el 3 de febrero, tiene todo el derecho, es más, tiene toda la obligación de barrerlos electoralmente en el país. Ya no se puede en medias tintas. Podría ser que hubiera casos, ¿verdad?, que se negara que yo no creo, pero si eso pasara, tampoco eso es el harakiri, sí. Pues el gobierno, una vez llega el nuevo funcionario, el funcionario que tiene capacidad política, rápidamente recupera la información y rearticula su gabinete, o su ministerio. Pero en función de queremos hacer bien las cosas, como dice el señor Lorenzana, bueno, yo creo que el gobierno va a transparentar la transición. Yo creo que el equipo del presidente electo va a tener la capacidad de recibir esto, va a tener la capacidad de formar un buen gabinete. Y mira, incluso sobre eso se especula, ¿verdad? Y andan ahí quién va a ser y quién no va a ser. Es decir, esa es una responsabilidad del presidente electo. No se puede negar que hay una especie de angustia en medio de todo esto de quién va a ser y quién no va a ser, Jorge. Ministro, directoria autónoma, presidente de direcciones. Obviamente los hay pero es natural, obviamente. No, yo entiendo eso, pero yo me hago la pregunta, pues, hablando un día de estos, por cierto, con mi esposa, yo le decía, bueno, y si el presidente electo Nayib Bukele ha tenido la capacidad, ¿en qué? 4 años, de gobernar Nuevo Cuscatlán, gobernar Antiguo, 7, 8 años, de gobernar San Salvador, de derrotar el bipartidismo en el país, ¿ah?, de incluso, que es lo más interesante, de opacar, porque aquí no solo han perdido los partidos, aquí se opacó a la telecorporación, al diario de hoy, la prensa gráfica y toda esa estructura mediática que hay que decirla en bien de la democracia, que ha jugado sucio, que jugó a generar opinión a favor de los grupos de interés político y económico que ellos representan. No jugaron limpio. Miren, es vergonzoso, y hay que decirlo. Uno abría la prensa gráfica o el diario de hoy y habían 3, 4 páginas de Arena, una página del FMLN, un cuarto de página de Vamos y un cintillo, con suerte, de Nayib Bukele. No, hombre, eso no es jugar limpio, eso no es jugar democráticamente. Esas prácticas ya, miren, ya las debemos determinar en este país. No puede ser que un grupúsculo poderoso, económico, vinculado a políticos de los partidos tradicionales, sigan secuestrando el país. No, y es un llamado, así un llamado a estos medios tradicionales. No pueden seguir jugando de esa manera, no pueden. Y ellos se arrogan el derecho a la opinión, ¿verdad? Se arrogan el derecho a que el país debe tener libertad de expresión cuando ellos conculcan la libertad de expresión. Porque ellos me pueden decir, sí, hable, me dan 3 líneas, pero hay 4 o 5 páginas negativas. Es decir, eso en este país yo creo que tiene que cambiar. Y así como cualquiera puede decir, pero qué arrogancia. Bueno, no es arrogancia si estos medios no cambian, que de hecho ya los medios tradicionales están siendo barridos por la historia, ¿verdad?, y por la tecnología. Pero igual si uno puede decir, miren, no compren esos periódicos, pues más, han reducido su circulación dramáticamente. Pero eso no es democrático. Y miren, si eso fuera solo en esta elección, uno diría, bueno, es un pecadillo. No, estimados amigos que nos ven y que nos escuchan, esto ha sido la práctica de los últimos 30 o 40 años. Yo que ya no soy joven, pero hace 30 años estos hacían lo mismo, Gilson. Estos definían y marcaban las tendencias, la opinión pública, hacían que la gente dijera lo que ellos querían, pensara lo que ellos querían. Lo que pasa que hoy, como tú lo dijiste muy bien, 30, 28% del cuerpo electoral tomó opciones por las redes sociales que para mi generación son alternativas, pero para los jóvenes... Para los jóvenes es la forma tradicional. Claro. Si mis hijos risa les da cuando yo les pido un papel, ¿verdad? Es decir, esa es la forma hoy normal, tradicional. Vos sos joven, pues. Vos nunca tuviste que ir a Antel y hacerle una cita a tu novia para que llegara a Antel porque le ibas a llamar a las 9 de la mañana. ¿Ah? No, nunca viviste la experiencia que un teléfono, para tener teléfono en la casa,
llegaban a costar las líneas hasta 30,000 colones, porque eran limitadas. No, hombre, hoy es impresionante la capacidad de comunicar, y eso lo están haciendo los jóvenes. Y qué bueno, mira, que hay un porcentaje de jóvenes y de mujeres que son, bueno, las mujeres son más en este país, es decir, están siendo un factor importante de la transformación. Yo creo que El Salvador se merece la oportunidad de un presidente joven, que posiblemente muchos no lo entendemos, y posiblemente él no nos entiende a nosotros, a nuestra generación, y no tiene por qué entendernos. Y nosotros quizás no tenemos por qué entenderlo a él, porque somos generaciones distintas. Pero que los jóvenes lo entienden y lo quieren y han puesto sus esperanzas en él. Y yo creo que no solo tiene el derecho porque ganó las elecciones, yo creo que también se merece la oportunidad. Miren, esa trampa que yo ya empecé a oír, vamos a ver, escuchaba ayer al diputado Ponce del PCN, vamos a ver qué hacen los primeros 100 días. ¿Y quién dice que los 100 días es lo que marca la gestión de un gobierno? Ese es lo tradicional. ¿Por qué 100 días? En 100 días van a hacer un aeropuerto, en 100 días van a hacer un puerto. En 100 días Pero se generan anuncios importantes, Jorge. Bueno, de hecho, Déjame ir a un corte comercial porque Okay. yo quiero darle espacio también a lo que es posible la producción de este programa, que es con nosotros, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, escuchamos de la llamada telefónica de ayer de John Bolton, que es el asesor de seguridad de los Estados Unidos y que juega un papel importante en el tema, digamos, de injerencia muchas veces, pero también de participación en temas de migración, que al que me imagino muchos de los que nos ven están muy preocupados y a la expectativa que es lo que puede hacer el actual presidente, el nuevo presidente, en relación a las condiciones migratorias de los salvadoreños en el exterior, pero además en el tema de la cooperación, en el tema de la ayuda. Aquí hay de por medio el tema, por ejemplo, de las relaciones geopolíticas. de ¿verdad? China, Gilson, decirle a China. Vaya, China, pues vaya. Así mismo es China. ¿Qué pasa con China, por ejemplo? Si va a romper relaciones con China y se va a quedar con Taiwán nuevamente. ¿Qué viene entonces? Vamos a un corte, regresamos. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, también Jorge se está hablando muchísimo justo de los últimos de los anuncios que podría, digamos, tener el país. Tú decías, bueno, esperemos que el presidente un día de estos se pronuncie, ¿verdad? Y que dé algunos lineamientos y algunos visos por donde más o menos va a caminar su administración. Pero ya el día de ayer, por ejemplo, conocimos de una reunión vía telefónica con el John Bolton, que es el asesor principal de seguridad del presidente Donald Trump. Esto nos pone pone las líneas más o menos por donde va a estar la relación del nuevo gobierno con el mundo. Dijo Nayib, bueno, los Estados Unidos es nuestro país hermano, amigo, ¿verdad? Yo recuerdo en la época de Paco Flores. Paco Flores dijo que George Bush era su amigo, ¿no? Y que los Estados Unidos eran un país amigo. Entonces, ¿cómo se va a manejar la política a partir de lo que ya hemos comenzado a ver, Jorge? Porque aquí decíamos que hay en medio de esto también una disputa a nivel político hemisférico, de geopolítica, como le llaman técnicamente, y es el ingreso de China en la región. Algunos consideraban que, bueno, China en Nicaragua, está bien, allá en Nicaragua, un poco lejito todavía, ¿no? Pero China en El Salvador ya es mucho más cerca de los Estados Unidos. Y a eso, obviamente, la disputa que se genera y hacia dónde va entonces la política exterior del presidente Nayib Bukele. Bueno, pero también no te olvides que China está en México, o sea, está más cerca todavía de los Estados Unidos. Mira, yo esta es una opinión mía, porque yo no puedo hablar a nombre de lo que pueden ser perspectivas del nuevo gobierno, pero a mí me parece que, y está planteado en los documentos de este plan Cuscatlán, las relaciones internacionales, si se basan sobre el respeto de la soberanía, el respeto mutuo, y donde priva el interés nacional, el presidente de la República es el que tiene la conducción de la política internacional del país. Así como el presidente Sánchez Serén tomó la decisión, y aunque fue cuestionado por la falta de transparencia y por lo rápido de abrir relaciones con China continental, para decirle un nombre, fue su derecho constitucional. Igual el presidente electo Nayib Bukele tiene el derecho constitucional
de replantear las relaciones internacionales del país. Yo lo único que aspiraría es que ahí debe privar el interés nacional y yo creo que en ese caso, creo que Nayib no va a tener ningún problema. Es indudable, bueno, no solo lo dice Nayib Bukele que Estados Unidos es su amigo, si lo ha dicho el gobierno de Funes y lo ha dicho el gobierno del FMLN, este último. He escuchado cientos de veces hablar al ex canciller Hugo Martínez. Tenemos unas excelentes relaciones con Estados Unidos, somos amigos del gobierno de Estados Unidos. Claro, hay un morbo cuando se dice, mire, se ha reunido y ha hablado con un alto funcionario del Departamento de Estado. Pero yo estoy segurísimo que también se han reunido con el embajador de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, con el embajador de España, con el embajador de Rusia. Se han reunido me imagino, con cantidad, y de eso no lo dicen. Es decir, el morbo es el que quieren decir. Entonces yo creo que es la obligación, por supuesto, de los funcionarios electos de definir un poco a dónde se mueve su política exterior. Estados Unidos, es decir, no solo es un país hermano, es el país estratégico para El Salvador. Tenemos 3 millones de salvadoreños viviendo ahí, y no solo, que muchas veces se olvida, no son 3 millones de salvadoreños. De ahí, de esos 3 millones, deberían de haber por lo menos, una cifra, debería de haber 1,5 millones de gringos salvadoreños, de ciudadanos norteamericanos. Yo tengo hermanos que son ciudadanos norteamericanos, tengo primos que son ciudadanos norteamericanos, y ellos quieren El Salvador, pero son ciudadanos norteamericanos. O sea, ahí vive. Nosotros creo que somos la tercera grupo étnico, minoría más grande de los Estados Unidos. Si los salvadoreños remesan 5,000 millones y pensemos que es el 10% que la gente envía, eso quiere decir que los salvadoreños mueven 50,000 millones en los Estados Unidos. ¿Cómo que no va a ser un país estratégico? ¿Y cómo que de cualquier gobierno, es decir, está obligado a mejorar y mantener óptimas relaciones con los Estados Unidos? Yo eso no le veo nada de morbo. Igual, me parece a mí importante y estratégico, y está planteado en los documentos del plan de gobierno que ha propuesto el presidente electo Nayib Bukele, una sustancial mejoría estratégica de la relación intrarregional, es decir, en el tema de la integración. Nosotros debemos de hacer una apuesta estratégica, y eso que implica que aunque tal vez a mí no me gusta el gobierno de Honduras y tal vez a mí no me guste el gobierno de Nicaragua, pues hay que replantearse la relación internacional con la región, porque nosotros en alguna medida, si estamos exportando el 50% a Estados Unidos, casi la mayor parte de la exportación va para la región. Entonces yo en ese tema no me hago bola, Gilson. El presidente electo tiene todo el derecho constitucional de replantear las relaciones diplomáticas. Y yo lo único que yo planteo, que como ciudadano diría que es una exigencia sana, es que debe privar el interés nacional. ¿Y qué tal, para poner un ejemplo, que un replanteamiento de las relaciones diplomáticas con China continental? Que el nuevo gobierno decidiera, por ejemplo, volver las relaciones diplomáticas con Taiwán. Eso es derecho soberano del país y es un derecho constitucional del presidente. Claro, yo me imagino que cualquier replanteamiento de eso va a estar en función de incrementar la inversión, de mejorar el intercambio comercial, ¿verdad? Incluso mira esto que se está manejando hoy sobre que se va a agotar ya el Tratado de Libre Comercio con Taiwán. Torpemente, y no solo lo digo yo, lo dijo también Hugo Martínez cuando era candidato. Torpemente el gobierno aceptó relaciones diplomáticas con China continental y uno de los requisitos era romper relaciones comerciales. En el marco de la Organización Internacional del Comercio, es decir, Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con China continental y relaciones comerciales con Taiwán. ¿Y nosotros por qué? Pues un país tan pequeño, ¿por qué despreciar a un aliado económico como puede ser Taiwán? Y incluso si uno revisa la información, entre Taiwán y China hay una relación de hermandad, de intercambio. Es decir, hacen negocios todos los días. Inversiones chinas y de Taiwán en China. Si los que andamos sudando calenturas ajenas somos nosotros. Claro, el tema de privilegiar una relación con otra también, como vos decís, puede ser visto desde un punto más geopolítico, ¿verdad? Pero yo recuerdo unas afirmaciones que hizo Félix Ulloa en un evento público. Si la guerra fue producto de una disputa geopolítica, ¿verdad?, y aquí se vino a zanjar las diferencias en El Salvador, y uno de los parámetros para evaluar la guerra era que era esa confrontación este-oeste,
Hoy nosotros lo que menos podemos permitir es que El Salvador pueda o vuelva a ser un punto de confrontación geopolítica en materia económica y poner nosotros, es decir, los costos económicos. En la guerra pusimos los muertos y la destrucción del país. Hoy vamos a afectar nuestra economía, incipiente economía, con necesidad de inyección multimillonaria de inversión. Vamos a afectar nuestros salvadoreños en el exterior. Me parece que, es decir, hay una sensatez que se debe de imponer, y aún los amigos de izquierda, que yo los oigo, dicen, vamos a ver si esta es la primera demostración, si este gobierno va a estar comprometido o sometido con esa decisión. Bueno, yo haría la misma pregunta. O sea que cuando rompimos relaciones con Taiwán y abrimos relaciones con China continental, nos estábamos sometiendo a los chinos. ¿Esa es la valoración? Yo creo que no. Yo creo que, para decir en concreto, el gobierno de Mauricio Funes y el gobierno de Sánchez Serén han tenido óptimas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, ha habido un intercambio importante, ha habido apoyos económicos importantes, es decir, han habido opiniones, como las tiene que hacer cualquier diplomático, que algunos pudieron haber considerado como injerencia de la embajadora, pero las relaciones son cordiales. Y vamos a decir que hasta que se hizo relaciones diplomáticas con China continental, El Salvador ya ahí, entonces se somete a China y deja de someterse a los Estados Unidos. Yo creo que es un manejo infantil que quiere sorprendernos. La decisión le corresponde al nuevo gobierno. Y si el nuevo gobierno, en su visión estratégica de país, en su plan de gobierno y en función de los intereses del país, decide replantearse relaciones diplomáticas con otros países, es su derecho constitucional. ¿Vea? Solo esperaríamos de que esas decisiones nos favorezcan. Gilson, este país tiene 25 años de que no crece y los temas son conocidos, pues falta de inversión, el problema es la seguridad. ¿Cómo te explicas que en 20.000 kilómetros cuadrados tengamos altos niveles de pobreza? Bueno, y en el esfuerzo de este evento que vamos a hacer nosotros en la 4ª Jornada Internacional de Juristas, hay un tema, porque el primer tema es transición y posguerra. El segundo tema va a ser economía, política y transición. Y tenemos un tercer tema que es cuál es el nuevo sujeto político. Y el tercer tema es la nueva institucionalidad. Y ahí abordamos los 3 elementos del Estado: pueblo, territorio e institucionalidad, gobierno. En el tema de la población hay que analizar el tema de los salvadoreños que viven aquí y la diáspora. Pero en el tema del territorio es el momento de replantearnos el territorio continental, 20.000 kilómetros cuadrados, pero lo más grave, el territorio marítimo. Ayer alguien me decía que no son 60.000, que son 80.000 kilómetros cuadrados de mar. Hemos vivido, como dice un historiador importante y amigo, Roberto Turcio, hemos vivido a espaldas del mar. Nuestra cultura culinaria no debe ser cuche, debe ser pescado, camarones. Tenemos 80.000 kilómetros de mar, Gilson, por Dios, y no hemos vuelto a ver el mar, nunca. Hemos vuelto a ver 20.000 kilómetros. Tenemos riqueza, comida, alimentación. Es casual que Calvo está allá en la Unión. No, hombre, y además debe haber incluso petróleo, gas y no sé qué otras cosas. Entonces, replantearnos esas cosas, ¿verdad?, son tan importantes, ¿verdad? Y incluso desde el IES nos planteamos que en el tema de la institucionalidad, lo hemos dicho y hoy vamos a retomar ese tema como IES, una nueva constitución para un nuevo país. Ya tenemos, ¿cuánto? 30 años, 1983 la constitución política. Ya los nuevos tiempos ya demandan. Y cualquiera puede pensar, es que vienen ya a cambiarla porque se quieren reelegir. A nosotros como IES no nos interesa ese tema. Pero sí hay que hacer replanteamientos y fundamentales de la ley suprema. Entonces, hay temas mucho más importantes que replantearse. Por supuesto, el tema de ejecutar un nuevo plan de gobierno requiere de recursos. No solo recursos económicos, ¿verdad?, tecnológicos, capacitaciones personal. Mira, yo siempre lo digo, 3 millones de salvadoreños afuera, mínimo hay 500.000 de salvadoreños con altos niveles de cualificación. Yo los veo hoy que vienen, han venido a las elecciones. Mucha gente sencilla, con mucha plata, empresarios, que aprendieron cómo es el sistema, ¿verdad? Pero vienen unos con unas grandes capacidades técnicas que este país las desaprovecha. Pero no tenemos capacidad ni siquiera de recepcionar toda esa cualificación de la diáspora. Entonces hoy
yo creo que el tema no es de que nos preocupemos si lo que queremos es ya, quiero ver quién es el ministro, quiero oír quién es la viceministra, quiero ver con quién vamos a tener o no relaciones. Planteémonos un país de visión compartida y uno esperaría, como ciudadano que soy, que cualquier proceso de este tipo, especialmente en el marco de las relaciones internacionales, en el marco de la inversión, exista, y así lo ha dicho, y es una oferta de todos los días de Nayib Bukele, van a ser procesos transparentes, sobre la mesa, democráticos, ¿verdad?, donde prive el interés nacional. Y si no fueran así, porque pudiera darse el caso, pues ahí están las redes sociales espectaculares que se van a encargar de poner en evidencia lo que se considere que no se hace mal. Mucha de la gente dice, hemos dado un respaldo incondicional al nuevo gobierno, ¿verdad? Esperamos que no nos vayan a defraudar. Mucha gente dice, desde el primer día, no es más, desde antes, desde ya están presionando movimientos sociales, organizaciones cívicas, sobre temas que quedaron inconclusos y que deben de ser retomados. Y yo recuerdo, como siempre digo, esa frase del Comité de Unidad Campesina de Guatemala: con el gobierno, con el partido, se llega al gobierno, con el movimiento social se llega al poder. Tener el poder necesario y suficiente para que el país de una vez por todas transite hacia una democracia plena, justa, integradora, es decir, va a ser necesario. Y yo creo que este pueblo que ha apoyado a Nayib Bukele está listo para seguirlo respaldando en la movilización que se requiera para que los que no quieran ser parte de esta ola de éxito, de transformación del país, es decir, sean afectados. Y si eso implica en 2 años, aguantar 2 años para que electoralmente sean barridos, ahí va a estar ese pueblo que se va a encargar de eso. O sea que no es una amenaza, es una necesidad urgente del país, que es lo que no quieren entender. Lorenzana, es una necesidad urgente del país que ustedes no quisieron entender y que no lograron realmente hacerla jalonear. Igual Arena, es decir, ya, como dicen, tercer strike, ¿verdad? Es decir, tercera vez que el pueblo les dice, ya no los queremos, nos fallaron, y no crean que nos van a volver a engañar. Hoy hay una nueva generación en el gobierno, hay un montón de cuadros jóvenes, brillantes, tanto en Nuevas Ideas. Gana, hay que reconocerle a Gana su papel en esta elección, papel importante, gente muy valiosa, comprometida, y por supuesto también Cambio Democrático, que ahí anda con su esfuerzo de rearticular su partido. Ojalá todos ayudemos a que Cambio Democrático legalice su partido. Yo creo que es importante y vale la pena, el país necesita también partidos fuertes. Entonces, hay gente nueva, démosle la oportunidad, ya entendamos, vea, nuestra generación, y ahí incluyo a toda la cúpula del FMLN. Ya ve, yo dije una vez, no se vayan cuando fue el fracaso de la última elección legislativa, no, que no los quiten, que ligeramente los aparten, para que irrumpa esa energía y esa fuerza que lamentablemente, Hugo, no tuviste la capacidad de jalonear al FMLN. También, Hugo, que yo en algún momento dije era un buen candidato, ¿verdad? Incluso aquí en tu programa yo dije, la candidatura de Hugo le hace la apuesta a esta elección. Ya no es la apuesta por poner un presidente, es la apuesta por poner un estadista. Pero él no estuvo a la altura, no porque no tenga las capacidades. Hugo me merece mi respeto, es un brillante funcionario, es un académico importante. Ojalá, Hugo, tengas la oportunidad de jalonear al FMLN, porque este país también requiere oposición fuerte, democrática, transparente. Pero él no tuvo la habilidad ni la altura estadista para jalar a su partido, para convencer al pueblo que las cosas iban a ser diferentes, y ahí está lamentablemente el resultado. 1 millón de personas le dijo a Nayib, vamos a darte el voto y no se lo vamos a dar al FMLN. Y entonces es importante eso. Yo creo que los datos que son fríos, bueno, con vos hablábamos, ¿ve? Las encuestas, todo el mundo hasta creían que era paja, pues 10, 12 encuestas, lo mismo. Y todo el mundo tenía sus dudas, ¿verdad? Posiblemente el llamado que se hace a última hora a la gente a votar es importante, puede ser en el marco de reafirmar un triunfo o en el marco de movilizar más votantes por preocupaciones, pero lo importante es lo que vos decís o que discutíamos aquí, que hoy el llamado al voto no lo hicieron los cuerpos mediáticos tradicionales, no lo hizo Telecorporación, no lo hizo ASDER, ¿verdad? No lo hizo el Diario de Hoy ni la prensa gráfica, porque ahí se rompió otro tabú. El tabú era, entre más votación hay, ¿verdad?,
Eso siempre se había dicho, a mayor votación favorece al FMLN. Entre menos votación hay, favorece Arena. Hoy se le apostó a la votación mínima, no se estimuló el voto y ahí está el resultado. Es decir, ese tabú se rompió. Se rompió el tabú del bipartidismo. Miren, yo lo he platicado con mucha gente privada y públicamente. Yo había momentos que decía, es que Nayib Bukele es demasiado audaz. Si solo enfrentar al FMLN es un problema y enfrentar a la Arena era un problema. Eran maquinarias electorales, con recursos, con experiencia. Y Nayib Bukele decidió enfrentarlos a los dos. Bueno, no a los dos, porque también se pasó llevando al PCN y al PDC. El PCN tenía creo que 230,000 votos en la última elección. El PDC tenía 86,000 votos. Es decir, solo entre los dos sumaban 300,000 votos. O sea, tener esa audacia de enfrentar a toda esa maquinaria electoral, uno decía, bueno, y realmente, pero esa es la sangre joven, ¿verdad? Esa es las nuevas generaciones. Y yo creo que si esa audacia que se ha tenido, esa valentía, superar todas las barreras, yo creo que Dios ha estado con Nayib realmente, porque todo se lo ha ido resolviendo increíblemente. Mira, ¿y cómo se le va a olvidar a uno, vil ciudadano, esa campaña nefasta de Arena, de millones de hojas puestas en todo el país? Dicen que era un coronel de contrainteligencia de Vietnam, especialista en eso. Millones de hojas puestas en todo el país, donde utilizaron burdamente el tema de la religión. ¿Ya? Lo pusieron, Gilson, en todo el país, en silencio. Y ese tipo de estrategia, hoy venimos a decir decencia, compromiso, responsabilidad. Claro, esa ya es una hoja que hay que darle vuelta, porque hay que construir democracia, hay que construir país. Pero darle vuelta a la hoja no quiere decir que hay que olvidarse. No quiere decir que hay que olvidarse. Tampoco dar carta en blanco. No, por supuesto, es que yo creo que el acompañamiento de cualquier institución, el IEG, la sociedad civil, es un acompañamiento crítico. Es decir, porque el hecho que haya toda esta energía, todo este entusiasmo, toda esta capacidad, ahí los que están también son seres humanos que pueden equivocarse. Y hay entornos que también pueden equivocarse. Entonces, yo sí creo que ese acompañamiento crítico es importante, ¿verdad? Definir mira, la ruta del país es clara, todo el mundo la sabe, pero el ciudadano común y corriente, el ciudadano no le importa el fortalecimiento de la democracia, no le importa la inversión, no le importa la geopolítica, no le importa si estamos con China o con Taiwán. El ciudadano quiere llevar la comida a su casa, los zapatos a sus hijos, que en el bus no lo asalten, en el día a día. Lo que hacemos todos los salvadoreños, Gilson, salir a ganarnos el pan todos los días, como lo haces vos, como lo hago yo. Bueno, bien hechas estas relaciones también con el mundo, también cambia esta perspectiva. Pues tú decías, por ejemplo, el país tiene de no crecer 20 años. Bueno, ¿qué hemos hecho para no crecer? ¿Con quién hemos estado amarrados para no crecer? Eso le plantea incluso, en esa perspectiva, yo me imagino que al gobierno de los Estados Unidos también, en un replanteamiento de relaciones internacionales o diplomáticas, pues también le va a replantear la necesidad de una apuesta más estratégica. Es decir, yo respeto la cooperación de Estados Unidos con El Salvador. Más inversión. Indudablemente, es decir, ¿cuántas empresas norteamericanas están invirtiendo en China? Porque los capitales no son estrictamente chinos. Entonces, todo ese tema de tecnología, de inversión, todo mundo debe poner sus barbas en remojo, digo yo, en El Salvador. Y termino, mira, diciendo, tenemos una gran oportunidad que se llama Manuel Andrés López Obrador. Esa gestión del gobierno y del presidente de México, toda esa apuesta multimillonaria, no al sur de México, a Mesoamérica, es una gran oportunidad para que juntos integremos el sur de México y Centroamérica en una gran estrategia de desarrollo. Pero yo no creo que en 5 años el gobierno del presidente electo Nayib Bukele va a resolver todos los problemas. Pero sí estoy seguro que como cuando se construye una casa, va a dejar un cimiento tan sólido y paredes ya iniciados que nadie las va a poder derribar y vamos a empezar a ver con esperanza más el país. Si nuestros hijos, jóvenes, cuando no tengan la necesidad de ver a Europa o Estados Unidos para irse a estudiar y quedarse,
cuando nuestros amigos y familiares no tengan que irse en caravanas a mejorar su vida, cuando tengamos la capacidad de ir al parque en la noche con seguridad, cuando las mujeres sean respetadas, cuando haya trabajo digno, este país vamos a pensar que estamos en la ruta correcta. En tanto eso no sea posible y no haya la disposición política de hacer lo posible, pues siempre vamos a hacer una oposición crítica, porque eso le queda a cualquier persona decente. Yo termino diciendo mis mejores éxitos al gobierno electo, mayor compromiso y responsabilidad a la oposición. Súmense a la ola del triunfo, de la esperanza. No lo hagan en el 2021, cuando demos el otro reporte de observación electoral y veamos los datos, vamos a estar diciendo esto. Mira, en una proyección, en una simulación de las elecciones de diputados del 2021, si la votación que se dio el 3 de febrero fuera la misma, con los mismos partidos en el 2021, Gana tendría 44 diputados, Arena 26, FMLN 14, Vamos 0, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña, que no cuenta para nada, 0. Es decir, esa sí es la amenaza electoral. Esa es lo que deben superar los partidos de oposición. Terminarían barridos. Claro, una democracia como la nuestra, basada en pesos y contrapesos, requiere un órgano ejecutivo transparente, audaz, eficiente, ¿no? Mira, hablando con la misma gente del FMLN, si es que lo que más le sobró al gobierno de Sánchez Serén es ineficiencia, incapacidad, que es lo triste, lo que molesta. Y yo que vengo del FMLN, pues yo no lo voy a negar, todo el que me conoce sabe, en mi militancia personal, ¿verdad? Pero lo que más le molesta a la gente es eso, tener un gobierno eficiente, capaz, ¿verdad? Proactivo, es fundamental, pero también los contrapesos en la Asamblea Legislativa y ese equilibrio de Contraloría que hace también el órgano judicial. Solo así construimos democracia. Ojalá, no sé si es cierto, alguien me decía que en Finlandia ya no hacen elecciones, que lo que hacen es que ponen un listado a las gentes con mayores cualificaciones y cada vez que hay que reelegir el Parlamento hacen una lotería. Entonces te llaman y te dicen, usted ganó en la lotería y usted hoy es diputado, vaya a cumplir con su responsabilidad. Y después de que cumplen se van. Aquí, no hombre, perdón, es vergonzoso. Tenemos diputados que vienen ¿desde cuándo? Tienen 25, 30 años. Aquel día escuchaba a gente decente de Arena, diputados y mujeres decentes de Arena decir, ¿cómo es posible que venimos con estos lastres, pues? Funcionarios, diputados, Gilson, marcados por la corrupción, por la impunidad, investigados por probidad y siguen ahí todavía con una desvergüenza, siendo líderes y queriendo venderse como los protagonistas importantes de su partido en los municipios. No es posible, hombre. Por eso, hace una semana yo fui a Sensuntepeque a un carnaval que había. Te voy a contar, había un carnaval que había organizado Nuevas Ideas y fui a celebrar en ese carnaval como ciudadano, porque en 30 años derrotaron a Arena en Sensuntepeque. En 30 años. Cabañas. Pero en Sensuntepeque en particular. Y el viento fresco, ¿qué dice? Prepárense. Ok. Jorge, te agradezco mucho. Yo sé que hay mucho de qué hablar, pero vamos a hacer un espacio nuevamente para que conversemos de estos temas que son importantes. Yo creo que la gente requiere información, como la ha requerido siempre, para tomar las decisiones correctas, y los políticos y los que van a gobernar este país requieren también de esas ideas, ojalá que lo tomen en cuenta. De lo contrario, 5 años van a ser suficientes para que la gente le dé la vuelta a la página y veamos qué más tenemos, si no, estamos fritos, como dicen algunos, ¿no? Okay. Jorge, te agradezco. Gracias a la orden. También a usted le agradecemos, gracias por acompañarnos, le invitamos que nos veamos aquí mañana a las 7 de la mañana en el programa De Cerca. Esto fue De Cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.